estampida. Las imágenes han dado la vuelta al mundo y no nos extraña. Este grupo de bisontes huyen de un entorno. Se ha producido un movimiento sísmico. Pero es que además el enclave no es cualquier lugar. Se trata del llamado supervolcán del parque Yellowstone. Muchas veces se ha hilado este nombre con posible fin del mundo. Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Son palabras crudas e imágenes que uno no puede dejar de mirar. Son hipnóticas realmente, pero hay que explicarlas. Son motivo de una enorme polémica. Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Hoy, de forma excepcional, nos acompaña Carmen, pero Santi, tenemos ya datos básicos para explicar mínimamente, me extraña, este vídeo que se ha convertido en viral. Alguien graba un comportamiento de la fauna que es aparentemente asombroso. Pues sí, esta insólita imagen efectivamente fue grabada en una carretera del parque Yellowstone cuando una manada de bisontes pues parecía salir corriendo, parecía escapar de algo, y después de que en el parque hubiera habido una sucesión de terremotos que son muy comunes, pero con uno de una intensidad ya un poquito mayor de lo habitual, 4,8 en la escala Richter, y que, unidos todos esos factores a la existencia de lo que se llama el supervolcán de Yellowstone, un fenómeno geológico que de estallar podría provocar la práctica desaparición de los Estados Unidos y una catástrofe climática sin precedentes a nivel mundial, pues ha generado un montón de miedos, un montón de expectativas, un montón de teorías, y se ha convertido, como muy bien has dicho, en viral, alcanzando este vídeo millones de visitas. Santiago, y además luego vamos a indagar un poco en qué se está diciendo, en el aspecto de la conspiración, los que miran por detrás, en la tramoya de las cosas. En una noche, por cierto, como siempre ya de luces y sombras. Esto puede impresionar, pero es la madre tierra. Pero es que esta noche tenemos autopsia a Jesús de Nazaret, autopsia a la crucifixión, con todo el respeto, por supuesto. El doctor Cabrera va a contarnos de qué y cómo murió Jesús en la cruz. ¿Qué ocurrió? Se lo ha tomado como auténtico especialista científico. Vamos a revivirlo y va a ser alucinante. También tenemos un debate mano a mano, Enrique de Vicente y Antonio Piñero, sobre para usted, ¿quién fue Jesús? ¿Solo un hombre? ¿Un ser divino? ¿Cuál es su mensaje? ¿Qué importancia tiene hoy? Puede ser realmente un choque de trenes, pero siempre para aprender. Y nos acompaña nuestro querido amigo, el hombre de la ciencia, José Manuel Nieves. Bienvenido una vez más. Hola, ¿qué tal, Iker? Porque tú, un poco en plan profeta en el ABC, que siempre lo sueles hacer, resulta que ya adelantabas cosas sobre este entorno, sobre este lugar. Yo sigo mirando los bisontes, donde los animales huían por algo. Primero la filmación. ¿Qué opinas? Yo no sé si huían de un fenómeno geológico en ciernes, como puede ser un gran terremoto o la erupción del supervolcán, o no. Todos sabemos que los animales tienen como un sexto sentido para los fenómenos naturales. Sabemos que antes de las grandes tormentas o de los huracanes las bandadas de pájaros vuelan y lo saben sin que nadie se lo haya dicho. Pero tengo que decir que también es cierto que las sociedades de estudio natural de la naturaleza de los Estados Unidos han notado últimamente, y últimamente no es en este vídeo, sino en los últimos años, una serie de anomalías en las manadas de bisontes. Tanto es así que algunas han desaparecido de sus lugares habituales de pasto y no saben muy bien hacia dónde han ido, porque es verdad que tienen marcados algunos ejemplares, pero hay algunas que, está pasando algo con la población de bisontes que va más allá de este vídeo y que los propios investigadores reconocen. Ha habido declaraciones de personas del parque intentando enfriar el asunto, diciendo, ojo, que no cunda el pánico. Exacto. Porque esto es tremendo. Y antes de saber qué hay de verdad en ese entorno, que nos va a contar José Manuel Nieves, como él sabe, casi en flashes, para que todos entendamos por qué ha dicho lugar peligroso. Santi, fenómeno viral, fenómeno en internet, survivalistas por el medio, personas que creen en ese fin del mundo y que se preparan para él. ¿Cuál es la polémica? Pues verás, este vídeo sobre todo ha sido difundido en blogs que se dedican a eso, al survivalismo, a prepararse para una catástrofe climática, geológica, económica, etcétera, etcétera. Gente que acapara armas, acapara alimentos, vive en búnkeres. Ya sabemos más o menos, ya hemos hablado alguna vez de esta gente. Y, lógicamente, lo asocian a la tremenda peligrosidad geológica del lugar y dicen que es una catástrofe para la que hay que prepararse. Van incluso hilando más fino y dicen que la Agencia Federal para el Control de Emergencias, la famosa FEMA, está actualmente preparándose, como por otra parte es su obligación,
para una gran catástrofe. Y señalan incluso el dato de la compra de millones de ataúdes de plástico, de los cuales hasta sacan fotografías de almacenes inmensos llenos de sarcófagos sarcófagos negros hechos de plástico de una sola pieza. Y lógicamente, cuando ven los datos del Servicio Geológico Nacional de los Estados Unidos, que Yellowstone es uno de los sitios más vigilados de todo el planeta precisamente por esa peligrosidad inherente, y ven que, bueno, que los datos pueden variar más o menos, pero que se mueven en el campo de la normalidad, hacen la siguiente pregunta: si estuviese pasando realmente algo en Yellowstone, ¿el Servicio Geológico Nacional nos contaría la verdad? Bueno, pues esa es la parte de la leyenda, del mito, pero que influye a millones de personas. ¿Cuál es la parte científico-geológica? ¿Qué hay ahí, José Manuel? Pues ahí hay ni más ni menos que uno de los supervolcanes más peligrosos, insisto, del mundo. ¿Qué es un supervolcán? Pues es ni más ni menos que igual que un volcán, solo que con un potencial explosivo miles de veces mayor. Por ejemplo, en tiempos recientes, una de las erupciones más grandes que ha habido es la del Monte de Santa Elena. El Monte de Santa Elena expulsó, digámoslo así, una nube de cenizas y de restos y de escombros de 1 kilómetro cúbico, más o menos. Un supervolcán se llama así cuando es capaz de expulsar más de 1000 kilómetros cúbicos de material durante el mismo episodio de erupción. O sea, ¿no tiene que ver con la anchura de la caldera o...? No, vamos a ver. Es explosivo porque ahí hay una cámara magmática que es como una olla a presión que es subterránea. Y entonces esa cámara está comunicada con las profundidades de la Tierra pues por una serie de canales y de tubos que a veces se llenan de magma. Entonces va insuflando desde abajo, va insuflando lava, va insuflando magma y esa cámara se va llenando. Si puede romper las paredes de la corteza terrestre y emanar a la superficie en forma de pequeñas erupciones, se libera la presión. Es como el pitorrito de la olla a presión. Si no lo consigue, se va llenando cada vez más de ese magma que va ejerciendo cada vez más presión, hasta que sencillamente la cámara no resiste más y llega un momento en que estalla. Y estalla con una violencia tan grande que la última vez que el volcán de Yellowstone entró en erupción, que fue hace 640.000 años, fue capaz de lanzar rocas hasta el continente europeo, que se han encontrado en el continente europeo. O sea, imaginaros la fuerza tremenda que puede tener una erupción de esas características. Muy bien contado, José Manuel, y muy gráfico. Es más, creo que sobre las medidas del supervolcán Yellowstone se han descubierto ahora con todo esto nuevos datos sí, que también son impresionantes. Muy reciente además, hace menos de un mes, apareció un estudio en una revista científica del sector muy importante, que habían encontrado que esta cámara magmática a la que hacía referencia es por lo menos 3 veces más grande de lo que se pensaba. O sea, es decir, se pensaba que tenía una extensión de 30 kilómetros, que ya es bastante para una cámara magmática. Bien, pues esta cámara magmática en realidad tiene, que sepamos hasta ahora, 90 kilómetros de ancho por 30 kilómetros y una profundidad de hasta 15 kilómetros. Entonces, todo eso se está llenando, evidentemente, de magma, se está llenando de lava. Y cuando llegue a estar lleno, o sea, la pregunta no es si va a pasar o no, evidentemente va a pasar, lo que no sabemos es cuándo. Recordemos, por ejemplo, otra gran erupción que fue en Indonesia hace 74.000 años, fue un volcán más pequeño que el Yellowstone y estuvo a punto de exterminar a la raza humana. Es decir, los estudios que se han hecho ahora, a posteriori, nos indican que después de aquel episodio, después de aquella erupción, nuestros lejanos antepasados, que por aquel entonces apenas eran hombres Homo sapiens recién estrenados, digámoslo así, pues quedaron apenas unos cuantos cientos de ejemplares en todo el planeta Tierra y que a partir de esa pequeña población volvieron a poblar el planeta. José Manuel, gracias por hablar tan claro, por nuestra crónica de ciencia y misterio unida, ¿no? Continuamos, seguimos. Y por cierto que esta noche tenemos muchas más cosas que les voy a ir contando. Por ejemplo, testimonios de enfermeras de hospitales españoles en activo que han vivido ciertas experiencias que suenan a novela, a ficción, a imposible, a leyenda urbana. Van a estar aquí, van a contarlo, pero ellas siguen trabajando. Por tanto, hay enorme responsabilidad. Son enfermeras que dan el paso y que van a contar 4 historias, por lo menos, que ustedes tienen que conocer en la parte más sobrenatural, si cabe, de este programa.
Pero ahora vamos con estas luces, estas imágenes muy sorprendentes. Han sido obtenidas por un matrimonio en Mississippi, son muy recientes, también se han convertido un poco en viral, porque vean los ciervos, vean las cámaras infrarrojas y de pronto aparece algo que lógicamente uno piensa que es un coche. Pero eso se va comportando de otra forma, no es ningún coche y además no hay estructura detrás de estas luminarias. Se ha producido un fenómeno llamada, investigadores, policías, geólogos, todos examinando las cámaras incluso, porque esas luces ingrávidas, extrañas, que los animales miran con curiosidad, se han convertido en protagonistas. Hemos preguntado evidentemente a nuestro compañero Javier Sierra porque él ha investigado otros casos, otros sucesos muy similares, pero pocas veces las cámaras en mitad del bosque, junto a los animales, habían capturado el supuesto misterio de esta forma tan clara. Bueno, al principio me llevé la misma impresión que los informadores de esta noticia, y es que podía tratarse de algún tipo de vehículo, pero viendo fotograma a fotograma la secuencia, se observa que esas dos luces, que parecen unidas a una estructura, están en un momento determinado muy alto y en la siguiente imagen mucho más bajo. No hay un vehículo rural que se comporte de esa forma. Y es más, en la casuística OVNI sí que existen otras referencias históricas a ese tipo de luces que parecen faros de un coche, pero que en realidad no pertenecen a ningún vehículo conocido. En concreto recuerdo un tren de luces del año 73, como una cadena de ventanillas que fue fotografiada cerca de Montreal, en Canadá, y que a fecha de hoy el caso sigue siendo igual de misterioso que este que nos acaba de llegar. Viajamos rápidamente a otro lugar, en concreto a la ciudad de Iquitos, en Perú. ¿Es posible? Suboficiales del ejército y Ouija mezclados en la misma noticia, Sánchez. Pues sí, porque lo llamamos expediente X cuando un suceso paranormal supone la intervención de fuerzas policiales o fuerzas militares. En este caso ha sido en la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional en Iquitos, Perú, donde ni más ni menos que 22 alumnos aspirantes a suboficiales de policía han sido poseídos por algo. Ha habido exorcismos, se ha tenido que llamar a pastores evangélicos de diversas confesiones cristianas para que realicen ceremonias de liberación o de exorcismo. Ha habido que trasladar a estos alumnos a centros médicos para que sean diagnosticados psiquiátricamente y se oían unos gritos espantosos. Los cámaras de televisión que estaban fuera de la escuela podían llegar a oír desde el exterior del recinto los gritos de los presuntos poseídos. Han surgido toda clase de especulaciones y hay dos versiones. Una versión que parece ser que es la que van dando los presuntos poseídos, que dicen que están poseídos por el espíritu de un antiguo alumno apodado Faena, que falleció en el recinto y que tiene algún tipo de cuenta pendiente. Los pastores evangélicos dicen que tirando del hilo e interrogando a estas personas, les han contado que uno de los alumnos, al parecer, tenía fama de vidente, tenía fama de ser experto en temas paranormales, hizo de medium y provocó todo este caos y además anunció que esto no pararía hasta que hubiera un tributo de sangre, hasta que falleciera una persona más dentro del recinto. En cualquier caso, ha sacudido a la opinión pública en Perú este hecho por lo insólito y todavía no ha sido resuelto de forma satisfactoria. Bueno, tenemos todo un especialista, José María Zavala, periodista, buen amigo de este programa, que últimamente está investigando en el asunto de las supuestas posesiones y él es tan claro que impresiona. Estos 22 alumnos de la Escuela de Suboficiales de la Policía hacían prácticas ocultistas. Y eso es jugar con fuego. Y sabemos que detrás de estas prácticas, llámese Ouija, llámese espiritismo, invocación a los espíritus, cartomancia, brujería, siempre está el demonio. Aquí el tema es tan sencillo como que no hay magia negra o blanca. La magia, toda es negra. Y en este caso, cuando uno juega con fuego, pasa lo que pasa. Aquí en España también hay muchos casos, Insisto, no hace falta irse a Hispanoamérica porque aquí en España está habiendo decenas de casos a diario. Lo que pasa es que muchos de ellos no nos enteramos. No nos enteramos. Un nombre extraño, decía Santiago Camacho. Bien, pues yo aporto otro. Ralfin. Pero es un nombre mucho más antiguo, pero nunca había aparecido en los osarios
como los capturados en Jerusalén. Y digo capturados porque eran 11, como dicen, es muy curioso, y esta noche lo vamos a aprender. Quédense con ese número, siempre hay un significado simbólico, mágico y esotérico, el 11. Esta noche nos van a contar, por ejemplo, en el debate de Cristo, cómo hay, o se sabe, dicen los historiadores, que hubo 11 personas parecidas a Jesús, que decían cosas similares a Jesús, y algunas incluso antes. Vamos a descubrirlo. ¿Por qué? Porque evidentemente en las fechas en las que estamos hay que acudir a enigmas propios de lo sagrado. Bien, ¿qué ha pasado en Jerusalén? Pues que habían robado 11 sarcófagos. Estaban llenos de esqueletos, de piezas óseas, tenían grabados concretos. Y nadie entiende por qué Ralfin, que era un nombre que no estaba catalogado. En fin, parece que es un hallazgo interesante que nos da un poco el espejo de aquel tiempo que hoy luego en unos minutos vamos a recorrer. Todo un experto, el biblista Javier Alonso, una autoridad mundial en la materia, nos habla de este curiosísimo hallazgo de última hora. Estos osarios lo que hacen es confirmar una cosa que ya sabíamos, que es que en el tiempo aproximadamente de Jesús la creencia en la resurrección estaba muy extendida. Por eso, una vez que los cuerpos se corrompían encima de unos lechos, se retiraban y se colocaban los huesos dentro de unos osarios para dejar lugar a otros cadáveres. Y estos osarios se inscribían con nombres para mantener la identidad del muerto en el momento de la resurrección. Bueno, existen aproximadamente unos 1000 osarios de esta época, muchos encontrados en contexto arqueológico y muchos en excavaciones ilegales y vendidos en mercados de antigüedades, como iba a ser el caso de estos. No son los únicos, pero siempre es bueno tener más información, más objetos, y además el hecho de que vengan inscritos con nombres particulares, pues también nos ofrecen unos pequeños datos de vidas concretas de esa época. Esperando la resurrección de los muertos en esas cajas de piedra labradas con nombres tan extraños. Hablamos siguiendo la línea del Vaticano, y el Vaticano a veces se descuelga con investigaciones o afirmaciones que nos sorprenden. Ha habido muchas afirmaciones bastante interesantes de personas muy importantes sobre los extraterrestres últimamente, Santi. Señor, últimamente en el Vaticano parece que no solamente están cambiando las cosas que cambia el nuevo Papa, sino que también algunas ideas preconcebidas pues están abriéndose a otras posibilidades. Ha habido cardenales que han hablado de la posibilidad de que haya hermanos cósmicos en otros planetas, en otros sistemas solares. Y tanto es así que el Observatorio Vaticano ha organizado un simposio de una importancia científica tremenda titulado La búsqueda de vida más allá del sistema solar. Y han reunido ni más ni menos que a 200 de los mejores y de los más reputados astrónomos, exobiólogos que han estado debatiendo si existe esa posibilidad de vida, están convencidos de que sí, qué planetas la albergaría, cuál es la zona en la que hay que buscar esos planetas, qué tipo de señales podemos encontrar, y eso en el marco de todo, de la sede del Vaticano. Pero no ha sido el único caso estos días que los periódicos nacionales, los periódicos de gran tirada, han aparecido el nombre de los extraterrestres. Ni más ni menos que Bill Clinton, el expresidente de los Estados Unidos, en un show de televisión, el show de Jimmy Kimmel, ha hecho unas declaraciones curiosas en las que dice que nada más sentarse en el despacho Oval, lo primero que hizo fue pedir todos los informes OVNI, todos los informes del Área 51, y que él no puede asegurar que se sepa realmente a qué se debe la fenomenología OVNI, que no existe ese secreto para nada. Pero, matizaba, si existiesen extraterrestres, a mí personalmente no me sorprendería. Pues bien, para ver si todas estas declaraciones y todos estos hechos tienen algún tipo de significado, hemos consultado a un gran amigo del programa, a David Pastoriza. Durante décadas, Monseñor Corrado Balducci, miembro destacado del Vaticano, estuvo muy involucrado en la investigación OVNI, organizando conferencias de todo tipo de cara a los medios y intentando unificar ciencia y religión en la búsqueda de la vida extraterrestre. El Vaticano tiene mucha información clasificada que nunca se dará a conocer, en parte porque saben que eso desmontaría la base de sus credos religiosos. ¿Acaso estos seres que habitan en otros mundos tienen la misma concepción de Dios que el cristianismo actual? ¿Acaso estos seres han tenido su propio avatar crístico, totalmente diferente del Jesucristo que nosotros conocemos? Claro, son preguntas que no interesan ser respondidas, porque podrían ser contraproducentes para ellos. Entonces, toda esa información que disponen y que está clasificada probablemente nunca va a salir a la luz.
Y de la plaza de San Pedro vamos tirando del hilo, en este caso rebobinando en la historia, y llegamos a un lugar simbólico, a un lugar clave. El Monte de la Calavera, o Monte del Calvario, a las afueras de Jerusalén, sobre una hondonada. Allí crucifican a alguien. Hemos visto estas imágenes, forman parte de nuestra iconografía, sea cual sea la creencia, es un arquetipo que está ahí. Pero nosotros, en cuarto milenio, nos hemos propuesto otra cuestión. Que esas imágenes que tenemos en el cerebro, que hemos casi teatralizado o mitificado en exceso, convirtiéndolas, bueno, en iconos, no en realidad, cobren de nuevo carne humana y la ciencia las convierta en algo propio de otra dimensión. Les invito al experimento. Autopsia a Jesús de Nazaret. Cuando en nuestra hora del misterio tenemos la visita del doctor Cabrera y cuando el maestro Juan Villa genera una de sus figuras, siempre ocurre algo, algo novedoso, algo que nos trae aprendizaje, algo en este caso con un toque de sobrecogimiento personal, porque nuestra idea no es que ustedes vean aquí una figura, un símbolo, una talla, por ejemplo, hermosa, no. En este caso concreto, un cuerpo, un ser que ha sido martirizado. Y quizá la empatía con ese grande que fue Jesús de Nazaret sea todavía mayor. Queremos hacer un análisis como solo un valiente se atreve a realizar. Miles de autopsias, pero estoy seguro que esta es la más especial que él ha hecho. Doctor Cabrera, como siempre es un honor tenerte aquí. Y que el honor es para mí. CSI Jesús de Nazaret, el crimen más injusto. Y teníamos esa idea, doctor. Es que yo ahora mismo viendo en esta masilla forense, este material concreto, lo que ahora el doctor viene enseñando, las erosiones, las laceraciones, es que yo estoy viendo heridas, no estoy viendo una figura, no estoy viendo arte, estoy viendo tremendo dolor que vamos a ir analizando. Lo primero que quería decirte, Iker, es que este no es un tema, este es el tema. Quiero decir, es el tema para mí, en mi vida personal. Por lo tanto, no estoy neutro, estoy un poco emocionado. Y yo quiero que me perdone la audiencia y me perdones tú si en algún momento me emociona, porque lo que estamos viendo aquí es la muerte de un ser especial que marcó la vida de millones de personas. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Explicar... Para mí es el más especial. Bueno. Así que vamos allá. Venga. Venga. Bueno, tenemos una persona neutra para que nadie se sienta especialmente dolorido. Y vamos a ver cronológicamente las lesiones que un forense ve aquí y vamos a ver qué instrumentos generaron esas lesiones. Porque, doctor, se podría hacer con el conocimiento científico de hoy, que es lo que tú has hecho en ese estudio maravilloso, sí, un diagnóstico, una autopsia concreta de lo que le pasó a este cuerpo. Perfectamente. Con los documentos de los evangelios canónicos, los evangelios apócrifos y la sábana santa, que nadie ha dicho hasta hoy que no sea cierta, con eso se puede reconstruir una autopsia, que es lo que vamos a hacer hoy aquí, con los instrumentos de aquella época y con un cuerpo donde ya están las lesiones, como tú has explicado. Y vamos con un código temporal, es decir, vamos a repasar en este cuerpo las últimas horas de Jesús. Perfecto. Todo el mundo sabe que Jesús, entre que es prendido en el huerto de Getsemaní, donde ya había sudado sangre por la angustia que tenía, hasta que muere en la cruz, no pasan más de 24 horas. Esto la gente lo tiene que tener en su cabeza. En esas 24 horas, Jesús, cuando ya es prendido y es llevado delante de los sumos sacerdotes, lo primero que recibe, aparte de insultos, son los famosos latigazos. Ajá. Y esos latigazos no se le dan con unas cuerdas normales y corrientes. Se le dan con un instrumento terrible que se llama flagrum, que está aquí, que lo vamos a coger ahora mismo. Doctor. El flagrum o flagelo romano era un instrumento terrible que tenía en la punta de los cueros que tenemos en la mano unas bolas de plomo que cuando este instrumento golpeaba un cuerpo no solo rompía la piel, que es lo que vamos a ver en el cuerpo, sino que llegaba a romper las costillas. Por lo tanto, con este instrumento, todas estas lesiones que estamos viendo aquí no son simples heridas de piel, son heridas que llegan hasta la costilla. Y por delante, y por detrás, y en las piernas, Jesús fue latigueado
no estamos seguros de cuántas veces, pero casi 100 latigazos con estas bolas de plomo que tenemos aquí. Cada una de esas bolas de plomo marcaba la carne Correcto. de Jesús. Y yo me pregunto, ¿era un auténtico atleta a nivel físico para aguantar? Es decir, otra persona con esta cantidad de heridas, con el flagrum, se hubiese desmayado, hubiese perdido la conciencia. Una persona normal de aquella época, tengamos en cuenta que en aquella época la altura media de un ciudadano era 1,50 m. Y Jesús, por lo que sabemos, era un hombre muy alto, casi mediría 1,80 m. Era un hombre fuerte, por lo tanto aguantó más que aguantaría una persona normal. Con esto se puede morir perfectamente. Y Jesús no murió. Se puede morir perfectamente solo a golpes de flagrum. Solo a golpes de flagrum Porque se se moría. una- Por eso la ley romana imponía un límite de latigazos para que no muriera y siguiera sufriendo los golpes con este látigo terrible que tenemos en la mano y que, bueno, no es posible imaginar lo que suponen 2 bolas de plomo a una velocidad dada por el centurión de turno. Latigazos. Todo el cuerpo bañado de latigazos, salvo la cabeza, que estaba prohibido darle látigos para no matar a la persona. Claro, un latigazo en la cabeza podría matarle. Entonces estaba prohibido desde aquí hasta abajo. La persona era flagelada sin cesar. Lo que se perseguía, por tanto, era el máximo tiempo de sufrimiento. Correcto. Una auténtica tortura. Eso debió durar aproximadamente entre media hora, 3/4 de hora, 1 hora de constantes latigazos, hasta que el pretor dio el alto para evitar la muerte de Jesús. Con el doctor Latigazos. Cabrera estamos observando, estamos viajando en el tiempo y estamos llegando a hacer una recreación casi de línea temporal. Y les digo que muchas personas, estamos en pleno Domingo de Ramos, estarán con ese toque especial de la emoción. Porque como ha ocurrido con algunas películas de crudísimo realismo que han sido criticadas, y sin embargo es que es lo que fue, oiga, es que esto no es un decoro, esto no es un símbolo solamente, esto es una muerte atroz. Como dice el doctor Cabrera, Aparte que injusta. la Semana Santa, y menos en España, no se puede entender si no entendemos lo que estamos haciendo hoy aquí. Por eso te agradecemos la labor, doctor, y Seguimos. continuamos con algunos de los Bueno. elementos más iconográficos, ¿no? Bueno, a continuación todo el mundo tiene la idea de que a Jesús le ponen una corona de espinos. Claro. Bien, esa es una idea porque está en los cuadros que hemos visto, pero en realidad a Jesús lo que le ponen es un casco perfectamente diseñado aquí Madre mía. por nuestro diseñador, que ha hecho un casco de espinos. Estos espinos, Iker, estaban en las guarniciones romanas y eran con los que se prendía fuego. Es decir, igual que el sarmiento en Castilla, con estos espinos se iniciaba el fuego y luego se echaba la madera. Bien, pues con estos espinos terribles de Galilea se confecciona un casco que se incrusta en la cabeza de Jesús una vez que ya está terriblemente latigueado y flagelado, y al insertarlo en la cabeza de Jesús se le clavan estas púas en todo el cuero cabelludo y encima se le golpea con una caña, con lo cual este casco es golpeado encima de él. Tengamos en cuenta que al ser golpeado encima el casco, todas las lesiones del cuero cabelludo que sangra mucho generarían una hemorragia que a Jesús, lógicamente, al estar de pie en ese momento, le bañaría toda la cara en forma de regueros desde arriba hacia abajo. Una cosa, doctor, importante, y que ahora te pregunto desde el desconocimiento. ¿Fue una cuestión especial para Jesús de Nazaret o con los muertos por crucifixión también se empleaba la corona de espinas? Para nada. Este es un elemento que no tenemos ninguna referencia bibliográfica de que se haya utilizado con alguien. Esta es una tortura especial. Esta corona se genera por lo que entonces se decía. Jesús era el rey de los judíos y entonces se le pone una corona como... A modo de sorna. Exactamente. Por lo tanto, esto es una cosa extra, como tantas otras cosas extras que tuvo Jesús en aquel Jueves Santo. Hemos visto, estamos comprobando que en las rodillas, por ejemplo, Sí. una de las marcas que ha dejado magníficamente Juan Villa son unas erosiones muy especiales. Yo me pregunto, ¿en qué momento? Parece que es previo. Claro, la cuestión es, Jesús tiene una serie de lesiones a lo largo del tiempo, desde que es prendido hasta que es crucificado. En ese tránsito a Jesús se le obliga a llevar en sus hombros no toda la cruz, como cree la gente, sino el patíbulo, que es el transversal, el travesaño transversal. Ese patíbulo que pesaría entre 40 y 50 kilos, Jesús lo lleva en el hombro. Hombro que, por supuesto, está desollado. Es decir, el hombro de Jesús está desollado. Desollado prácticamente hasta el hueso. ¿Por qué? Porque ese patíbulo era una madera rústica cortada para el efecto. Y en ese camino hacia el Gólgota, Jesús cae de rodillas varias veces, y al caer de rodillas con el peso de 50 kilos, tiene que romperse las rodillas necesariamente. No es posible
explicar de otra manera las lesiones que en la sábana santa se ven de las rodillas abiertas, como cuando éramos niños, que nos caíamos al suelo, pero en esta ocasión con una herida completa que llegaba hasta la rótula. Estas son las dos lesiones que aquí están perfectamente explicadas y perfectamente diseñadas. Un dolor más a la hora de andar. He leído, doctor, en algún trabajo, no lo sé, si hubo algún, quizás sea post-mortem, efecto de rotura con mazo de las rodillas o de las piernas. No, lo que ocurría es que cuando la persona crucificada no había muerto, el centurión daba la orden de que para que muriera se le rompieran las piernas. ¿Por qué? Porque al romperse las piernas con un mazo, el hombre que estaba colgado quedaba colgado completamente y moría por asfixia automática. Y eso no ocurrió en Jesús. No ocurrió en Jesús. Primero porque los profetas lo habían predicho y segundo porque Jesús muere antes de que llegue ese momento y el centurión decide no golpearle en las piernas sino pasar a lo siguiente. Sé que muchos espectadores tenían y han leído sobre esa incógnita, así que perfectamente aclarada, y nos vamos hacia el elemento quizá iconográfico más terrorífico. Todos son terroríficos, pero ahora, cuando el doctor enseña el clavo, de repente nos damos cuenta de esta especie de viaje que estamos haciendo, que no es ficción, que no es arte, que ni siquiera es una iconografía que se saca ahora en Semana Santa, con todos los respetos, que es que fue una tortura terrorífica, como expresa ese clavo. Estos clavos Iker que tenemos aquí, que son fiel reproducción de los clavos romanos, quiero decir que los romanos ya conocían el acero, es decir, cogían hierro con carbono y hacían acero. Estos clavos en aquella época eran caros y se usaban para varios crucificados, de tal manera que al final el clavo no era un clavo perfecto, sino que era un clavo un poco torcido. Con este clavo y con unas mazas, esta es una maza perfecta de aquella época, atravesaron a Jesús las manos y los pies. Vayamos a las manos, en primer lugar. Porque me parece que ibas a contar una de esas grandes incógnitas. Correcto. Que también el arte parece que por algún motivo que se nos escapa ha transformado, ha cambiado. Sí, no sé por qué razón, probablemente por razones pictóricas, como tú has apuntado, pero en realidad la única manera que hay de colgar un cuerpo y que no se rompa la mano es atravesar con el clavo el carpo, que es los huesecillos de la mano. Es el único lugar fuerte como para que un cuerpo esté colgado de la cruz sin caerse. Y en cambio los pintores, sobre todo a partir de la Edad Media, figuraban el corte aquí, en la mitad de la mano. Pero esta mano se hubiera desgarrado si hubiéramos puesto aquí el clavo. Y los romanos lo sabían. Individuo de 1,80 metros puede aguantar su peso solamente. No puede. Se produciría una deformación tremenda de la mano y caería hacia abajo, el ¿no? cuerpo. Por lo tanto, a Jesús se le atraviesa las dos muñecas, como muy bien está aquí explicado, con este clavo y con esta maza. Tengamos en cuenta en la cabeza lo que significa que a un señor lo recuestan en una cruz y con un clavo de este tamaño le atraviesan la muñeca donde está el nervio radial, las arterias y las venas. No quiero ni imaginarlo. Y queda clavado por una mano y por la otra justo a la altura de la muñeca. Terrible. Y en los pies, 3/4 de lo mismo. En los pies, el tarso, diríamos, que es la parte del pie parecida a la mano, pero donde están los huesos, tenía que ser justo atravesando los huesos. ¿Para qué? Porque el pie era la parte donde se podía apoyar. Y entonces este tarso es atravesado con otros clavos más potentes, porque el pie era más gordo. Y hay dos hipótesis. Una, que un pie estuviera clavado sobre el otro, o que ambos pies estuvieran clavados en la cruz lateralmente. No tenemos certeza, aunque la sábana santa nos indica que el agujero es frontal, justo en el tarso. Y debajo del pie hay un trozo de madera que los romanos ponían para que el crucificado pudiese apoyarse. Porque si el crucificado no se puede apoyar, la muerte es instantánea. Entonces tenían un reposapiés, por así decirlo, de indulgencia. Y este es el clavo, y esta es la maza, y ambos pies estarían atravesados a la altura del tarso, con lo que supone de dolor para un crucificado. Con todas estas heridas, evidentemente Jesús de Nazaret continuaba con un hálito de vida. ¿En qué momento esa vida, a nivel forense, expira? Porque tenemos el último gran emblema de la terrible crucifixión, que por cierto es un objeto que ha sido causa de veneración, perseguido por monarcas, buscado como objeto sagrado que otorgaba un gran poder, y también hay muchos mitos sobre la llamada lanza de Longinos que nos cuenta el doctor. Bueno, Jesús crucificado en la cruz, ya prácticamente muerto, debió sobrevivir entre 2 y 3 horas, Iker. 2 y 3 horas. Muy poco, cuando lo normal es que un ajusticiado pudiera estar 2 días crucificado. ¿Y eso por qué lo digo? Porque ya había perdido mucha sangre. Entonces el centurión, el famoso Longinos, ante la visión de que había fallecido, cuando él grita Elí, Elí, lema sabactani,
te encomiendo mi espíritu, en tus manos encomiendo mi espíritu. Longinos con el pilum romano, que es este arma terrible. Este pilum atraviesa desde abajo hacia arriba el costado de Jesús de derecha a izquierda. ¿Qué heridas se producen a nivel forense? Este pilum atraviesa, imaginemos que Jesús está no tumbado como está aquí, sino en la cruz, y entonces el pilum entraría así. ¿Esto qué significa? Que tendríamos un labio de la herida del pilum, de la hoja, que tiene dos filos, que entra por las costillas, atraviesa el corazón por dentro, y saca otra vez el pilum. Y en ese instante sale sangre y agua. Y aquí viene la gran historia, que es núcleo de la consagración en la Iglesia Católica. Sangre y agua, ¿por qué? Porque el corazón de Jesús había latido tanto en la agonía que tenía la bolsa pericática llena de suero. Y ese suero sale con la sangre. O sea, los forenses habéis llegado a ese nivel de detalle, Está claro. de comprender una visión, porque se produjo realmente esa herida y ese sobreesfuerzo en el corazón de Jesús. Claro, ese sobreesfuerzo en el corazón de Jesús implicó una agonía muy lenta, y esa agonía generó un líquido que rodeaba el corazón, y al pinchar el centurión el corazón, salió el suero y salió la sangre. De aquí la sangre y el agua. Y aquí Jesús ya estaba muerto. Pero esta fue la comprobación del centurión de que Jesús había muerto. Lo que no es leyenda es que este cuerpo sufrió esta serie de heridas que la ciencia forense ha logrado recapitular, y que nos parece, como conclusión, doctor, pues no sé si uno puede vivir una muerte más atroz, más agónica, más terrorífica, ¿no? Yo no he vivido mucho. Hay gente que ha sufrido mucho en la vida, y el ser humano es muy cruel y muy vengativo. Hay mucha gente que ha sufrido mucho y gente que sufrirá. Pero un dolor tan permanente, tan intenso y tan atroz como el de Jesús de Nazaret, yo no creo que pueda existir en tan corto espacio de tiempo. Y sobre todo, con el sentimiento personal que él debía tener de que se estaba crucificando la única verdad que en aquel tiempo había. Doctor Cabrera, como siempre, gracias. Y que era a ti. Y además creo que muchas personas que a partir de esta semana, con su propia fe, con su conocimiento, con su devoción, saquen las imágenes en esos momentos de gran intensidad emocional que se viven en toda España, pues estoy seguro que, al revés, no como falta de respeto, creo que todo lo contrario, ¿no? Mirarán quizá la iconografía, las tallas, dándose cuenta o conectando con esta verdad que hemos contado aquí, y que es tan descarnada, tan tremenda, nos ponemos un poco en el lugar que impresiona, ¿no? Y llega a nuestro corazón. Era nuestro cometido, con todo el respeto, hacer lo que hizo en su día el doctor Cabrera en su trabajo, enfrentarse valientemente a la autopsia de este crimen injusto. Doctor, gracias, como siempre, un honor. A gracias. vosotros, el honor es mío. Hasta la próxima lección, amigo. Gracias. Bueno, pues sobre Jesús vamos a hablar, evidentemente. Es lógico, después de este repaso científico puramente, aunque, como decía el doctor Cabrera, con ese tinte especial de la emoción, porque ningún científico, mal científico sería, puede estar al margen, ¿no?, de algunos impulsos tremendamente humanos y de afecto. Y del afecto, o no afecto, a Jesús vamos a hablar ahora. ¿En qué sentido? ¿Cómo piensa el pueblo hoy? ¿Cómo piensan ustedes en torno a Jesús de Nazaret? Su mito, su fuerza, su divinidad, o para algunos no divinidad, ha crecido con el tiempo. Su mensaje revolucionario es válido para el día de hoy. ¿Qué representaba Jesús? ¿Fue precisamente eso, una persona en contra del sistema establecido? Hemos salido a la calle, hacía tiempo que no lo hacíamos, para que ustedes vean en un rápido reflejo, gente de todas las edades, qué piensan hoy de Jesús. Y vamos a debatir con dos expertos. Creo que es un debate interesantísimo, una apuesta libre de opiniones, porque las hay y muy diversas. ¿Usted qué piensa sobre Jesús? Pues como hijo de Dios. Yo creo que fue un hombre normal como todo, pero se ha idealizado muchísimo. De que ha sido, pues, es un hombre más normal y corriente, pero pienso que la Biblia es un poco más una novela. Yo creo que es la persona que nos salvó. Lo que pasa es que sí que probablemente está idealizado el mito, ¿no? Yo sinceramente no creo en Jesucristo, así que yo creo que fue una gran persona, un gran referente que tenía unas grandes ideas que han trascendido. Fue una persona normal que hizo sus cosas en el momento que había muchísima dificultad. Bueno, yo lo veo más bien como un personaje histórico, nada más. Él era un hombre perfecto, entonces tenía unos poderes que nosotros ni siquiera lo creamos que podamos hacer un día. Yo personalmente pienso que tuvo que ser una persona excepcional, pero que probablemente la historia de cómo llegó a nuestros días sea muy diferente, ¿no? Que se ha idealizado. Jesucristo no existió.
Bueno, pues un racimo de expresiones. Jesús no existió, Jesús nos salvó, Jesús era un hombre con extraordinarios poderes, se ha idealizado, se ha aderezado. He escuchado varios términos que demuestran una cosa objetiva, y es que la división de opiniones es clarísima. Y en este tiempo de Internet, de globalización, de mensajes que se entrecruzan, pues claro, puede haber sobredosis. Qué bueno es acudir a las raíces y qué bueno es acudir a dos personas que saben, y dos personas que no solo saben, sino saben contárselo. Porque con este tema hay que hablar claro. Yo creo que va a ser apasionante. Así que damos la bienvenida, en primer lugar, a ese sabio, ese catedrático, a ese hombre que está claro. Antonio, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Antonio Piñero con nosotros, que habría que decir una cosa. Se tiene bastante claro, o ha generado una corriente muy aceptada hoy en día, parte de mucha gente joven, que Jesús, por ejemplo, es un mito, que no existió, y hay muchas personas que lo defienden. ¿Qué me dices tú, antes de empezar el debate? A la verdad que lo que tú dices es cierto, pero le puedo decir a esa gente que el 99,9% de los científicos actuales, de todo pelo y condición, es decir, ateos y creyentes, creen que Jesús existió, sin duda alguna. Yo también. Pero una cosa es que existiera Jesús y otra cosa es cómo se nos ha transmitido, cómo se nos ha entregado, cómo ha sido interpretado, y ahí apunta mucha gente. Probablemente fue idealizado. Antonio Piñero, así de contundente, ¿no? Y a mí eso me gusta, de verdad, porque quiero aprender. Maestro Enrique de Vicente, como digo, como siempre, bienvenido. Gracias. Y para ti entonces Jesús sí existió, porque si lo dice Antonio Piñero es que existió. Yo no tengo dudas, vamos a ver. Jesús, el Cristo, es el Hijo de la Luz. Es la luz encarnada en la tierra. Y así lo cuentan no solamente el Evangelio de Juan, que para mí es el Evangelio de la luz, y que para mí es el gran Evangelio que habla de la enseñanza profunda de Jesús, sino que así lo dicen evangelios apócrifos muy posteriores, que dicen, por ejemplo, que la luz baja del cielo y baja sobre la gruta, la supuesta gruta de Belén, o así lo cuentan posteriormente incluso los libros neotestamentarios que no son los evangelios. Es la luz. El verbo, dice también Juan, bien, el verbo, la palabra, que se encarna, y que al mismo tiempo para mí es Salvador, como dice el nombre, es el nombre de Jesús en hebreo, aunque él hablaba en aquel momento arameo. También es la puerta, porque es la puerta, él dice, yo soy la puerta, se convierte en la puerta que nos permite, primeramente, alcanzar la vida eterna, sobre todo escapando de este valle de lágrimas en el que se había convertido el planeta Tierra. Y aparte de eso es hombre perfecto, como han dicho, y maestro perfecto. A mí lo que me interesa en Jesús, más allá de cualquier otra disquisición, es su magisterio, su enseñanza. Porque debajo de los 4 evangelios canónigos, por no hablar del 5.º evangelio de Tomás, que para mí tiene validez y que podría ser comprendido, subyace, tras la letra aparentemente muerta, subyace una enseñanza profunda. Antonio, por lo tanto, tenemos aquí una división clarísima, ¿no? Una división que imagino que se produce igualmente en el ámbito científico, de la historia y en la calle, ¿no? Parece que tenemos claro que Jesús existió. Tú te lo preguntabas en este mítico libro, ¿existió Jesús realmente? Parece que existió, evidentemente, pero aquí hay 2 caminos, clarísimos. Sí. Tú mantienes uno. Sí, yo mantengo uno. Yo estoy en otro plano distinto del de Enrique. Me temo que Enrique ha estado mezclando el plano de la historia, que es el que yo represento aquí, por lo menos creo que lo represento, por supuesto, y el plano de la fe. Y ha dicho cosas estupendas de Jesús y de la luz y de la puerta y de todas esas cosas, que es así que son bastante discutibles desde el punto de vista histórico. Ahora bien, tú has hecho una pregunta. ¿Qué queda del mensaje de Jesús? ¿Es válido para hoy? Me parece que es una pregunta fundamental. Y diría, una parte queda y otra no. Hay una parte de Jesús que, como era un personaje del Israel del siglo I, está pegado al siglo I. Y eso no te vale. Por ejemplo, cuando Jesús dice, no hay que preocuparse de la familia, no hay que preocuparse de la economía y del trabajo, no hay que preocuparse del mañana. Eso realmente no vale para una sociedad. Pero, sin embargo, cuando dice, hay que amar al adversario, hay que poner la otra mejilla,
hay que dar paso a los pobres. Hay que tener mucho cuidado con los ricos porque se les va el alma detrás de unas cosas que no merece la pena. Y ojo, dice Jesús, yo soy el proclamador de un reino de Dios que viene y como no me creas, puede ser que Dios te castigue. Es decir, hay un mensaje de Jesús, tú lo has dicho, es ¿Dice Dios te castigue? subversivo. ¿Dios te castigue con esas palabras? Sí, Dios te castiga, Dios te envía al infierno. Eso lo dice Jesús. Diferentes son las tinieblas exteriores al castigo. Es que a mí la palabra castigo me preocupa. No, es un castigo y es un castigo eterno. ¿Pero dice la palabra castigo? Es castigado, echado al fuego eterno. Arrojado a las... Sí, vamos a ver. ¿Y qué es el fuego eterno para los judíos? Te pregunto, tú lo conoces muy bien. Pues la fuego. gehenna, ¿no? Fuego. La gehenna. Fuego. La gente no entiende esa palabra. Vale, Enrique, pero explícalo. ¿Por qué lo dices, Enrique? Que Hombre, porque era donde se quemaban los despojos, los desechos. ¿Y qué había allí? Sí, pero Fuego. yo hay una lectura esotérica, o si quieres, gnóstica, de eso, y es cuando dice, hay el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos está dentro de ti, no está fuera. Es subir a un nivel superior, y yo entiendo que hay de ti ese castigo que tú dices que se quema. Suena muy duro lo que voy a decir, pero es un concepto esotérico. Tu alma se elevará a otro plano o será quemada, será destruida porque no valdrá para nada. Pero vamos a ver, esos son inventos tuyos que no corresponden. Míos no, de la tradición esotérica que se remonta a Jesús y anteriormente. Y tradición esotérica que para mí y para otros, yo no hablo desde un punto de vista histórico. Vamos a ver, Antonio, yo respeto profundamente tu sabiduría. La historia, ¿qué te interesa? No, el mensaje. El mensaje vamos a ver, está ligado a la historia. Antonio, a mí me deprimiría profundamente haber dedicado toda mi vida a estudiar la figura de Jesús desde el punto de vista académico si todo se queda en letra muerta, en datos históricos y no me aporta ningún mensaje. Al menos esa es mi visión. Yo si estoy aquí tocando este y otros temas es como Iker, con un entusiasmo, es decir, en Teos, Dios en mí, con un verdadero entusiasmo, con algo que me apasiona y que creo que vale para algo para la gente. Y yo te digo que más allá de la letra muerta, creo que hay un contenido. Pero digo más, creo que el mensaje de Jesús se puede interpretar de muchas formas. Tú lo interpretas desde un punto de vista histórico, me vale. Pero yo lo interpreto desde otro punto de vista. Eso es lo que las iglesias han reprimido porque han querido ser monolíticas. Yo estoy en contra de eso. Bueno, yo te digo que la primera misión de un historiador es dar también el mensaje de Jesús. Claro. Si yo no diera el mensaje de Jesús, negaría una parte del personaje. Yo eso no lo discuto. Lo único que te digo, uniendo a lo que afirmaba Iker, es que hay una parte del mensaje de Jesús que solo vale para el siglo I. No te lo he discutido. Y hay que echarlo fuera porque no vale para hoy. Como dice Jesús, hay que separar ahora bien la paja del trigo. Pero eso no te permite que tú sobre la figura de un Jesús histórico luego te inventes unas cosas que si él bajara aquí no las firmaría. Pero perdona, Antonio, ¿de qué deduces tú de que él no las firmaría y de qué deduces tú que la figura del Jesús histórico es tal como tú dices? Sí, podríamos discutir, que no es el caso, si toda esa historia que cuentan, la historia, a lo mejor no tiene una base, mientras que los dichos de Jesús que están detrás de la historia, sí. Lo esencial en los evangelios es el mensaje, no la parte supuestamente histórica, porque si no, Antonio, dime, ¿qué historicidad tiene todas las historias relativas al nacimiento de Jesús? ¿Tienen alguna base histórica? Probablemente tienen muy poca. ¿Cuál? Y No, pero dime base, cuál. Eres historiador, dime qué datos en todo el tema del nacimiento de Jesús son históricos. Pues 2 o 3. ¿Cuál? Que nació en el reino de Herodes el Grande, Sí. es decir, 4 años o 5 antes de nuestra era, que probablemente nació en Nazaret. Tercero, que probablemente nació antes de tiempo. Que Jesús nació en el 4 o 5 antes de Cristo. Sí, Sí, eso es Jesús nació indiscutible. antes de Cristo, eso es una cosa bastante clara. Y que no sabemos- y que no murió a los 33 años, desde luego. No, tampoco Imposible, lo sabemos. Pero bueno, eso no importa ahora para el problema. El problema, estamos aquí en que yo lo que defiendo es que el mensaje de Jesús es importante.
pero no de esa manera como tú lo dices, sino tomándolo históricamente y cómo él se enfrentó en el siglo I a un imperio verdaderamente tremendo. Él, que era una hormiga, se enfrentó contra un elefante, que era el Imperio Romano, con una enorme valentía. No solo contra el Imperio Romano, sino contra la teocracia falsa, o sea, burocracia judía, porque realmente él hizo frente también a los poderes de su época, de su tiempo. Y no solo eso, sino porque para mí defraudó a muchos de sus seguidores que esperaban que él fuera un Cristo o un Mesías, un ungido, guerrero, rey, es decir, o al menos sacerdote, pero del sacerdocio judaico, y realmente me parece que aparece como rompedor y que sus discípulos tardan mucho en comprenderle y le comprenden solo parcialmente. Esa es mi deducción. Ahí hay varias cosas discutibles. Es bastante difícil pensar que un discípulo que está al lado de un maestro muy didáctico, muy buen explicador, como es Jesús por las parábolas, esté aproximadamente 2 años y medio y no lo entiendan. Mira, si es verdad eso que tú dices, la mayoría de los discípulos se habrían ido corriendo. Perdona, yo no te entiendo. Dejadme que haga una cosa, Antonio, Enrique, porque es que me parece... Yo estoy interesadísimo, de verdad, espero que ustedes también. Y os agradezco una vez más y me gustaría tener este tipo de encuentros de forma más habitual, porque no se habla de esto con esta claridad y esta vehemencia didáctica, que es muy difícil. Aprovecho, y entonces quiero hacer un par de preguntas sobre Enrique, después sobre si el mensaje revolucionario hoy se puede encajar hoy cómo nos sirve hoy. Ahora me lo cuentas, ¿vale, Enrique? Pero hay una cosa, Antonio, que me gustaría preguntarle también, y luego continúe el debate, por supuesto. Y es, tú hablas de ese mensaje revolucionario también en su tiempo. Sí, señor. Y yo te pregunto, como investigador, que no sé, ¿era excepcional? Es decir, ¿era infrecuente completamente? ¿Es un auténtico, entre comillas, que se me entienda, extraterrestre que dice algo que nadie antes ha dicho en la historia? Es decir, ¿es alguien absolutamente individual, único lo que cuenta? ¿No? Radicalmente no. Radicalmente no. Es decir, Jesús se encaja históricamente dentro de una serie de pretendientes al trono de Israel que hay entre la muerte de Herodes el Grande, aproximadamente el 4 antes de nuestra era, y el año 66. Durante 65 años hay aproximadamente 11 personas que son más o menos parecidas a Jesús en su deseo de proclamarse el Salvador de Israel. ¿Y antes de Jesús? Antes de Jesús están aquellas personas que de algún modo también fueron líderes del pueblo, que siempre estaban en contra de la opresión de Israel. Desde los macabeos, al menos. Por eso cuando Enrique dice que el reino de Dios es puramente interior y puramente espiritual... No he dicho puramente. Perdona, estoy hablando... No, pero digo que no he dicho eso. Sí, es interior, has dicho. No, perdona, hay diferentes lecturas. En los evangelios hay diferentes lecturas. Y la lectura que a mí me interesa es la del reino interior. Pero sigue. Igual que la lectura que me interesa del Cristo no es lo que significa Cristo o Mesías, el ungido, sino lo que para mí y para infinidad de cristianos significa en este momento. O sea, no me atengo a la letra muerta, sino al espíritu que subyace detrás y por encima de ella. Ahora nos cuentas el mensaje hoy, Antonio. Vale, el reino de Dios que predicaba Jesús era un reino totalmente palpable, terreno, poco interior, en la tierra de Israel, llena de bienes materiales. Si ya te lo he dicho alguna vez, el símbolo es el banquete, comer y beber. El símbolo son las bodas. Es aquí y ahora. Y una cosa, Antonio, porque me parece que podemos aprender. Antes de Jesús, te lo digo ya como investigador, antes de Jesús, ¿alguien utiliza ese tipo de palabras, ese mensaje de amor o ese mensaje de perdonar al enemigo, que a mí es lo que me sorprende? Sí, ¿también? Porque está en el libro del Levítico. Hay montones de rabinos que dicen, ante todo uno de los maestros de Jesús, Gilel, el fariseo, el gran maestro fariseo. El gran maestro, y decía exactamente lo mismo que luego dijo Jesús. No hagas a otro lo que no quieres que te hagas a ti. Y el libro del Levítico, que es un libro de los más antiguos, entre los 5 primeros libros de la Biblia, dice, amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Qué aporta Jesús en ese mensaje, Antonio, en tu opinión? Intensidad. Exacto. ¿Cuáles son las claves que hacen que cambie el mundo?
¿Por qué? Intensidad, dar la vida por eso, estar convencido, proclamar incansable, pueblo por pueblo, el reino de Dios está cerca, tenéis que arrepentiros, no hay más remedio. Es la potencia y muchas veces lo que arrastraba a las multitudes no es solamente la verdad de Jesús, sino la confianza y la potencia con la que decía, tenéis que seguirme porque yo os conduzco al reino de Dios. Pero ¿Y quería sublevarles contra los romanos? Sí. ¿Para que tomaran la espada y combatieran con los romanos? No, va contra los romanos, porque Jesús... Pero quiere sublevarles, como lo hicieron otros. Jesús lo que dice es, voy a preparar el terreno con el arrepentimiento interior, de tal modo que Dios intervenga con 12 legiones de ángeles, barra a los romanos y establezca el reino de Dios sobre la tierra. Y entonces el mensaje se pondría en práctica. O sea, no pretendía una sublevación como todos los otros mesías. No estrictamente. No, yo no creo eso, pero te pregunto. No estrictamente, pero tampoco le hacía ascos a que sus discípulos llevaran espada. No hay para duda. defenderse. O sea, no solo Pedro lleva la espada y le corta la oreja al, creo que al centurión. No, a Malco. A Malco, sí. Sino que Judas Iscariote es Judas el sicario, el que lleva la sica. Bueno, es posible, es posible. Bueno, Antonio lo ha contado y muy interesante, de verdad, para saber un poco hasta qué punto es revolucionario, diferente, en ese tiempo, un hombre que dice estas cosas. Antonio ha dicho algo que es tremendo, era un gran comunicador, por tanto, una persona que empatizaba el mundo con él, ¿no? Toca el turno de Enrique para que nos metamos seguro en aguas profundas. Sí, pero que me interrumpa también, Antonio, que sí, es oportuno. Pero me gustaría mucho que me dijeras, Antonio, lo he dicho antes, ¿no? Tremendo. Hay una parte del mensaje que sería válida hoy y otra parte que se quedó en su tiempo. Enrique, mensaje hoy. ¿Cómo nos vale? ¿Cómo puede valer? ¿Qué significaría hoy? El mensaje sigue teniendo la misma validez separando la paja del trigo. Jesús dice algo que no es propio, como has dicho muy bien, porque Gilel lo tiene, es un solo mandamiento os doy, amaros los unos a los otros como os he amado. Un solo mandamiento os doy. Eso sí te parece absolutamente revolucionario. No solo eso, sino, vamos a ver, él no es un hombre, digamos, unidimensional, como somos todos. No es un hombre de derechas ni de izquierdas. Es un hombre que se sienta, tiene una tremenda pasión por los pobres, por los oprimidos. Las bienaventuranzas se dirigen en ese sentido, pero tampoco le hace asco a sentarse a comer con ricos. Hay mujeres y hombres ricos que financian su movimiento. Para mí es un hombre multidimensional, es el primer hombre, gran hombre, hay otros en otras tradiciones, multidimensional, que más allá de esa derecha e izquierda, hacia adelante y hacia arriba. Rompe los moldes, y rompe para mí los moldes, no creo, en ese sentido, de que tal como él se manifiesta y tal como él se siente, es como el Mesías que esperan los judíos. Algo a lo que le tienta, por cierto, el tentador, Satán, o el príncipe de este mundo, o quien sea que en el desierto le tenta, a proclamarse como alguien que haga milagros, que convierta las piedras en pan, cosa que tiene un significado profundo. No, yo creo que él no era lo que esperaban para nada, y que el reino que él anunciaba de forma inmediata, es decir, si hacemos la lectura literalista, y lo malo es que la mayoría del cristianismo es literalista, salvo el gnóstico, que es diferente, lo que interpreta es que el fin del mundo está cerca, está a la vuelta de la esquina. Es lo que interpretan incluso sus seguidores. ¿Hubo un fin del mundo? Sí, solo local. El que él había anunciado, entre otras cosas. No solo se destruye el templo de Jerusalén, sino que Israel queda arrasado muy poco tiempo después, menos de 30 años después de que Jesús muera crucificado, y los judíos son dispersados por todo el mundo. Milagros, hombre poderoso. Entremos en esa zona, ¿no? Que hemos visto en la encuesta que divide también al público. Antonio decía un hombre excepcional. Bueno, vayamos un poco más allá. Y nos queda luego la resurrección. ¿Hasta qué punto poderoso, milagroso, hombre con poderes no al alcance de cualquiera? Yo estoy convencido, como la mayoría de los historiadores, que Jesús era un sanador y que tenía poderes de sanación. Es decir, de la lectura, de leer los evangelios, se deduce claramente que hasta sus enemigos tenían que reconocer
que sanaba y sobre todo que expulsaba demonios. Por lo tanto, algo que viene de un enemigo para alabarte a ti es que tiene que ser verdad. Luego entonces no me cabe la menor duda de que Jesús era exorcista y sanador. De lo que me cabe bastante duda a mí y a otros historiadores, por ejemplo, que resucitara a los muertos, yo lo pongo en duda, que caminara sobre las aguas, que hiciera una multiplicación de los panes, que calmara, por ejemplo, una tempestad. Yo eso lo dudo. Ahora, era un hombre grande, sin duda alguna, porque para sanar y para expulsar los demonios, es decir, sanar otra vez, porque en aquel tiempo se creía que las enfermedades estaban producidas por los demonios, hay que ser un hombre con poderes excepcionales. Eso no lo niega nadie con dos dedos de frente. Yo estoy completamente de acuerdo en lo esencial, completamente de acuerdo con lo que ha dicho Antonio, pero más allá de eso, además de que era un gran taumaturgo, es decir, exorcista y sanador, más allá de eso, los otros milagros tienen otros niveles de interpretación. Creo que por lo que a mí me ha apasionado, que son los misterios y el tratar de revivir en mí mismo, hasta donde he podido, los misterios, lo importante para mí es que la experiencia por la que se puede pasar ahí, y no me puedo imaginar hasta qué punto la pasó Jesús, puede tener mucho sentido eso de que Él viene a rescatar del plano inferior a los que estaban ahí encerrados y les abre la puerta a otro mundo. Es decir, hago una lectura espiritual. Pero de el milagro de los panes y los peces y de otros que han mencionado, hay una lectura esotérica, es decir, un sentido oculto, similar al sentido alegórico que podría haber detrás de las parábolas. Es decir, no creo, porque hay dos milagros y hay una serie de claves ahí, no creo sinceramente que hubiera esa multiplicación de panes. Se estaba hablando en otro lenguaje, por tanto. Se estaba hablando en otro lenguaje. Ahora, podía, desde un punto de vista no racional, sino de lo que conocemos en general, un gran taumaturgo, como al menos eso era él, ¿podría producir una transmutación del agua en vino? Yo no lo descarto. Podéis intervenir en cualquier momento. Hablemos de la resurrección, que es lo que el público también estará esperando. ¿Qué sabemos de todo eso? Sí podéis intervenir en cualquier realidad, instante. yo no me puedo meter como historiador en la resurrección. Es decir, yo como historiador, si ahora mismo cojo los evangelios, una pluma y una hoja en blanco, empiezo a estudiar los evangelios y pongo, el primer evangelio dice que se presentó un ángel a las mujeres, el segundo evangelio dice que son dos, el otro no habla de ángeles. En la resurrección un evangelio dice que Jesús se presentó a las mujeres y en otro Lucas dice que se presentó a dos discípulos en Emaús y empieza a haber una serie de contradicciones. No contradicciones, visiones distintas. Perdona, Hombre, contradicciones. en todos se habla al menos de una mujer, en otros de dos mujeres, en otros de más. De contradicciones palmarias. Un evangelio dice que la primera aparición de Jesús, el evangelio de Juan, fue a María Magdalena. ¿Sí o no? Sí, y claro, es el evangelio esotérico. Vale. Si quieres, luego hablamos de por qué es el esotérico Juan, qué sentido tiene Juan, qué sentido Ahora vamos tiene con Santiago pero la y Pedro. contradicción, venga, no te vayas por otras vías. Déjame hablar. Es el evangelio esotérico el de Juan. Pero que no vamos por ahí. ¿Me estáis hablando, Enrique? Antonio, permíteme. Escapando de lo que yo te estoy diciendo. No me estoy escapando porque lo que todos describen es que Jesús primero resucita. Segundo, cuando le ven, los que le ven, no parece él, está en un cuerpo distinto, que es bastante extraño. Eso es y luego que después de esa resurrección les trae otro tipo de enseñanza y después hay una desaparición. Asciende como han ascendido cientos de grandes maestros o personajes en la historia, en la tradición judaica, por supuesto, Moisés y Elías cuanto menos, de los que mueren y resucitan. Un momentito, ya sabéis que tenemos muy poco tiempo, Antonio. Antonio hablaba de la resurrección, que no había pruebas, ¿no? Evidentes, no hay pruebas históricamente. Ninguna, no me ha dejado ninguna. Lo que hay... Hombre, no, por supuesto que no hay pruebas. Pero una cosa, Enrique, aunque sea, estamos ya en los minutos finalísimos. Antonio, tú me hablas de unos cronistas de su tiempo, de unos periodistas de su tiempo. Bueno, de unos cronistas que hacen una especie de unos biógrafos de Jesús 40 años después, que tienen un interés religioso ante todo. Perfecto. Y que hablan de un mismo acontecimiento, pero variando cosas, ¿no? Mucho. Y para ti eso es sospechoso históricamente. Sí, total. Lo es. Entonces, ¿qué pasó? Le preguntamos a Antonio y luego a Enrique. ¿Qué pasó? No lo sé. Como historiador no lo sé. Solo puedo afirmar
que los primeros cristianos creían firmísimamente que Jesús resucitó. Eso sí lo puedo afirmar como historiador. Yo quiero responder directamente a tu pregunta, Iker. Tú dices, ¿qué es lo que pasó allí? Honradamente decimos, no lo sabemos. Pero leyendo las fuentes, aunque contradictorias, e intentando sacar la verdad de lo que dicen los textos antiguos, probablemente lo que pasó fue que ese personaje, Jesús, impactó de tal modo, sobre todo en las discípulas, que ocurrió algo parecido como cuando una mujer se le muere un hijo muy querido o un marido muy querido, que al día siguiente y al otro de repente dicen: mi marido está al lado, mi marido me habla, mi marido me habla, mi hijo está aquí. Y resulta que de esta manera un grupo, sobre todo de mujeres, empieza a estar totalmente convencido de que a pesar de la muerte, Jesús está vivo entre ellos. Me has defraudado mucho, Antonio. ¿Querías que el cristianismo viene de un grupo de mujeres histéricas que alucinan y comparten la alucinación? Perdona, perdona, déjame terminar de una vez. Y esos textos indican que probablemente empieza ahí y que rápidamente los hombres se dejan convencer por las mujeres, pero quienes crean verdaderamente el cristianismo, que solo nace después de la muerte de Jesús, son aquellos que hacen todas las afirmaciones sobre Jesús, que según la tradición no son mujeres, sino hombres. No me digas O sea, hay una alucinación colectiva y luego hay otra segunda alucinación colectiva. En absoluto he dicho eso. He dicho que los textos apuntan a un fenómeno de creer que Jesús está vivo. Y yo, como historiador, es lo máximo que puedo decir. Ni hablo de alucinación, Dios me libre porque no sé, ni hablo tampoco de una segunda alucinación. Digo que los textos apuntan hacia ahí, pero que el nacimiento del cristianismo no es obra de mujeres, sino de varones. Sí, Enrique, ese es un problema. final. Hay muchos finales, porque yo le tendría que preguntar a Antonio Piñero qué significa para él si Jesús era hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Hijo del hombre. Es un debate muy largo. Eso es para otro día. Efectivamente, para mí el final es que por encima de cualquier discrepancia, lo importante es qué significa Jesús para uno mismo. Mira, hay un novelista español importante, Ramón Sender, que escribió un libro que se llamaba Ensayos sobre el infringimiento cristiano. Y él comparaba y veía cómo diferentes episodios de la vida de Jesús se repetían en muchas tradiciones. Había muchos crucificados en todo el planeta, había muchos que resucitaban, que nacían en una cueva, etcétera, etcétera. Y la conclusión final de este hombre sabio, al que tuve la oportunidad de conocer, era: lo importante para mí de todo esto es que, aunque no hubiera existido Jesús, la síntesis que da el cristianismo es la mejor síntesis religiosa y espiritual posible. Para mí lo importante es el mensaje que Jesús, el Cristo, más allá de su significación histórica, significa para mí y para tantísima gente, y que no es para nada una espiritualidad muerta, sino que puede dar lugar a un renacimiento y a una conversión. Por supuesto, más allá y por encima del Vaticano y de tantas otras iglesias e instituciones que han pervertido su mensaje. De verdad que es un auténtico honor hacer el programa con vosotros, aprender bueno, ir haciendo ese libro paralelo, ¿no? También misterioso y apasionante entre la historia pura y dura, pero creo que muy valiente, con auténticos mazazos, como ya ha dado, en mi opinión, Antonio Piñero, y esa espiritualidad, el mensaje en nosotros y esa visión revolucionaria de Enrique de Vicente. Yo espero aprender mucho más con vosotros, solo puedo decir eso, y que la audiencia nos acompañe. Gracias. Gracias, Antonio. Maestro, gracias. Gracias. En un domingo de Ramos. Y ahora también recibimos a unas invitadas de excepción. ¿Cómo contarlo? ¿Cómo analizarlo? Verán, hospital adentro, ustedes lo saben, ocurren muchas cosas. Hay una conjunción de energías, de fuerzas, la vida, la muerte, pero también aparece el misterio. Hemos escuchado muchas historias, de apariciones, de presagios, de premoniciones, cuestiones que siempre son un tabú, que no se cuentan habitualmente. Aquí va a haber profesionales que se atreven a contarlo, profesionales en activo, a contar cosas como estas.
Y les confesaré que yo estoy muy contento. Me van a entender enseguida. ¿Por qué? Porque va a ocurrir algo, yo lo sé. No solo en los hogares de este país, sino en muchos centros hospitalarios. Yo estoy convencido, estoy seguro de que muchas personas, da igual la provincia, da igual el lugar, muchas personas que tanto hacen por nosotros, ¿no? Que muchas veces nuestra vida está en sus manos, que salvan tantas vidas que yo creo que no puede haber mejor misión, ¿no?, en la existencia de uno. Pues muchas de esas personas, dentro de unas horas mañana, estarán hablando en esos centros donde la vida y la muerte están tan próximos en ocasiones, ¿no?, de fenómenos que les ocurren, que les pasan. ¿Qué pasa? Que es muy complicado, muy difícil, y lo sabemos, que personas que trabajan en el mundo de la enfermería, enfermeras que están viviendo constantemente esa gloria y ese drama que consiste el trabajo en un hospital, pues cuenten abiertamente: oiga, es que a mí me ha pasado esto. Pero sabemos desde hace años que hay miles de casos, y hablo de nuestro país. Constantemente me encuentro con profesionales de la salud que me cuentan lo que ocurre en determinados lugares. Y hoy tenemos aquí a 4 valientes. Y ustedes pueden pensar, bueno, pero no se les ve. Están viéndolo, no se les ve el rostro. Porque son 4 valientes que continúan en su actividad. Y que gracias a la labor de un gran amigo, un investigador, Raúl Sacrest, están hoy con nosotros para contarnos de viva voz lo que han vivido. Y quizá lo que interpretan de todo ello. Y yo creo que es una vez más una pica en Flandes. Una vez más un esfuerzo por abrir la conciencia. Porque esto pasa, esto ocurre. Y esto no solo se puede reducir, pienso humildemente, al ámbito de las alucinaciones, los mitos, las leyendas. A veces las leyendas y las historias que se cuentan resulta que tienen una base real porque mucha gente las está contemplando con sus propios ojos. Así que lo primero que voy a hacer es saludaros y daros las gracias por estar en esta mesa, que sé que no es sencillo. Gracias a las 4, de verdad. Muchísimas gracias por estar aquí en Cuarto Milenio. Porque no es sencillo, repito, no es sencillo contar experiencias que en un primer impacto tienen que ser tremendas, ¿no? Tiene que dar, franco, miedo. Tenemos a María con nosotros, y María vivió una de esas experiencias que si la cuenta un guionista o la cuenta en una película de terror encaja perfectamente. Y tiene que impresionar que tú estés en tu trabajo y que te encuentres con cosas que francamente parecen increíbles, ¿no? Cuéntanos un poco, te escuchamos. Bueno, yo empecé a trabajar y la primera semana, la segunda, oí que me llamaban por mi nombre. Estaba en un espacio donde no habían residentes, no había personal, y me extrañó. Lo que pasa que a la siguiente semana me volvió a ocurrir lo mismo y bueno, cuando empiezas a compartir cosas que pasan con gente que trabaja contigo, aunque sea un tema tabú, pues te das cuenta de que no, o sea, de que no era algo que fuera personal mío con mi familiar, ¿no? ¿Cómo era la voz? ¿Podrías explicarnos? Sé que es complicado, pero ¿qué? ¿Era una voz como de una persona normal y corriente? ¿Surgía por algún pasillo? ¿Te llegaba clara? Era una voz clara y dulce a la vez. No me dio miedo, porque de hecho yo la asociaba con un familiar mío que había fallecido, así que no sentí miedo. Y bueno, a raíz de aquí yo también estuve como más abierta al tema y fueron pasando los días y fueron ocurriendo más cosas. ¿Cómo cuáles? Bueno, en una zona donde se trabaja, donde, bueno, la zona inferior del recinto es una zona donde hay muchos cambios de temperatura, frío, calor. Cerca del lugar de las cocinas sentía frío, cuando es un sitio donde normalmente hay calor. Las puertas se abrían y cerraban. Pero eso lo contemplabas tú perfectamente, como con la naturaleza de la que estamos hablando, ¿no? Es decir, puertas que no tenían por qué ni tienen ningún sistema para... se abrían y cerraban delante de tus ojos. Sí. ¿Qué se comentaba? O cuando a alguien le pasa esto, ¿cómo lo comentan, no sé, sus compañeros, a sus superiores? ¿Qué se dice? ¿Se tiene vergüenza? Que en ocasiones creo que es algo que puede compartir gran parte del público, ¿no? Dice, me ha pasado esto, yo lo he visto, pero ¿cómo lo cuento? Vergüenza no, pero asusta que no te entiendan. Entonces, no sé por qué lo compartí con 2 o 3 personas que justamente fueron las personas que también pudieron presentir alguna cosa. Entonces yo no sé por qué acudí a ellas. Y ellos también habían visto cosas similares en el mismo centro. Sí. ¿Cómo cuáles? ¿Se podrían contar? Pues cosas muy parecidas a esto. O compartir también a lo mejor el hecho de ir andando por según qué pasillos
y poder ver como no siluetas ni rostros, pero sí luces, como una especie de energía que entraba hacia una habitación, y daba la casualidad de que en esa habitación luego el residente que estaba fallecía al día siguiente o durante esa semana. ¿Cómo se interpreta eso? Eso también es complicado. Pero alguien cuando ve, por ejemplo, esto de la luz y que se mete dentro de una habitación y digamos que la muerte ocurre poco después. Para mí es una alerta, una señal, totalmente. Hospital adentro, hay más personas que viven estos fenómenos, que están acostumbradas a estos fenómenos, pero tú has pronunciado la palabra tabú. ¿Es un tabú todavía hablar de esto? Sí. ¿Por qué? ¿Qué temor hay? Pues yo realmente no lo sé. No sé qué temor hay. Quizá a la incomprensión. Vamos a hablar con Paula, a ver si va en esta dirección o qué nos puede contar. Bienvenida. Gracias, Iker. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Te veo impactada e incluso emocionada un poco hablando de este tema, ¿no? Es decir, yo creo que te toca muy profundamente, también por cuestión biográfica y demás. Es que yo esto lo he vivido. ¿Lo mismo? Yo he vivido... ¿Lo de la luz? Lo de la luz, sí. Sí, salir del ascensor en la planta y entrar en una habitación. Esto lo he vivido yo. Esto lo he vivido yo también. ¿Y ocurre lo mismo que contaba ella? Sí. Es como una premonición, sí, no sé por qué. Como una premonición. Y esa luz, tú lo has descrito perfectamente, ¿no? Yo creo que esto yo no lo sabía exactamente. El asunto de las luces, que me parece tremendo, y la conexión que hay. Tú dices, no es una luz normal. No. ¿Cómo podríamos explicarle al público la diferencia que hay entre esa luz y que no pueda ser los más racionales, ¿no? Los más escépticos pueden decir, bueno, una luz desde la calle, un no sé qué. No, es como si fuera una masa de luz, pero una luz fuerte. Una luz que no es de bombilla, una luz que no es de neón. Es como una luz fuerte, muy fuerte y muy blanca. Y entonces yo lo he visto. ¿Y qué entra en una habitación? Sí. Se habla también entre los compañeros en ocasiones de esto, no es una cosa individual, hay más personas que lo han visto. Sí, en mi hospital sí. Y cuando una de estas veces yo también he visto lo que nosotros llamamos el enfermero de la bata blanca. Pero claro, al principio te quedas muy quieta, pero yo una vez lo seguí porque salió de un pasillo y se metía siempre en el almacén. Yo una vez lo seguí hasta el almacén y tampoco desapareció. Había mucho frío, pero no había nada más. Pero Paula, me estás hablando de algo como si gran parte del mundo, ¿no?, del hospitalario supiera de estas cosas. Bastante gente, sí. Sí, bastante gente. Un señor que parece un médico, un enfermero. Sí, lo conoce mucha gente. ¿Y cómo fue el encuentro? ¿Aparece de repente? ¿Aparece en un lugar concreto? Sí, de noche. Aparece siempre en un anexo de neurocirugía y entonces sale siempre de un pasillo y se mete en el almacén. ¿Se comprueba en el almacén y no hay nadie? No hay nadie. Que esto son palabras mayores. Es decir, esto es verdad, esto es así. ¿Y alguien ha podido investigar o saber si ocurrió, como puede pasar, la muerte de alguien? Nadie se atreve. Parece ser que sí, que fue un enfermero que murió allí de forma traumática. Tú has vivido varios fenómenos, como nos cuentas. ¿Alguno más que pueda rescatarnos en tu experiencia? A mí, por ejemplo, lo que sí me ha pasado es, como explica mi compañera, ir a buscar medicación a un pasillo de noche y que me llamen por la espalda por mi nombre. Y la voz yo la he reconocido de pacientes muertos. Uno de ellos era un paciente conocido, claro, no voy a dar el nombre, pero que yo lo tenía detrás. Yo lo notaba que estaba ¿Tiempo detrás. después de su fallecimiento? Sí. ¿Se oye la voz de ese? Sí, 2 o 3 días, no más, no más. ¿Y te llamaba por tu nombre? Sí. Pero con voz dulce también, no te asustaba, pero claro, lo oías detrás por la noche ahí. Yo iba a buscar pues la medicación y que te diga tu nombre. Y así, pues claro, te da un poco de cosa. ¿Puede pensar alguien, y no podría ser una alucinación auditiva, algo por ese estrés, esos tremendos dramas que a veces os encontráis?
¿Qué les dices? Puede ser una vez, pero varias veces, no. Varias veces, no. ¿Se acaba uno acostumbrando a vivir con estas experiencias? Sí. Sí. Y te acaban acompañando y bueno, pues vives con ellas, sí. ¿Se podría dar incluso un mensaje, aunque esto da miedo en un primer impacto, yo lo he dicho cuando hemos comentado los 2 primeros casos, pero se podría dar un mensaje incluso esperanzador, porque esto significará algo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque incluso yo la sensación que tuve de cuando me hablaban por la espalda era hasta de que me daban las gracias. Te soy muy sincera, hasta que me daban las gracias, porque su tono de voz era, pues eso, como de agradecimiento, como conciliador, como dulce, como... Yo tuve esta sensación. Pues qué bonito es quedarse con eso. De verdad que sí. Qué bonito. Vamos a seguir hablando con profesionales que nos cuentan su historia, su relato, y qué difícil es que esto ocurra en la televisión. Diana nos acompaña. Hola. Hola, Diana. Cuéntanos, te escuchamos, imagínate, pues con toda la expectación, porque ya no sabemos qué más vamos a escuchar, pero que en el fondo es el eco de una cosa que parece que siempre ha estado ahí. Seguramente desde que existen los hospitales, ¿no? Y desde que se cura, se enferma, se sana, se muere en un sitio. Cuéntanos tu historia. A mí me pasó de día. Íbamos a hacer el aseo de una paciente, una habitación donde habían 2 camas. La señora de la primera cama pues no estaba muy bien, con suero, oxígeno y más detalles. Bueno, eché la cortina para proceder a hacer a la señora de al lado y entonces me tocaban la espalda. Cuando estábamos ahí... ¿Te tocaban? Me dieron 3 toques en la espalda. Entonces la inercia fue decir, María, espera un momento, pero claro, conforme lo dije, yo me di cuenta de que ella no podía haberme tocado la espalda, no llegaba a mi espalda. Miré a mi compañera y le dije, me han tocado la espalda. Y ella me dijo, la cortina ha hecho así. O sea, ella estaba blanca. Entonces giré la cortina y había sufrido, se puso mal. Entonces, bueno, corrimos, llamamos al médico, la estabilizamos, se derivó a otro hospital y fue como, ¿quién me ha tocado, no? O sea, ella me decía, es que la cortina ha hecho así. O sea, alguien te ha tocado la espalda. Nos quedamos petrificados, la verdad. Es como si, o se puede interpretar como un aviso de... Sí, realmente avisaron de que si no llegamos a abrir la cortina hubiera fallecido. Esa mujer tuvo ahí un guía o un ángel, algo que me avisó para que pudiéramos ayudar. No es algo que hables mucho, es que la gente te trata como si estuvieras un poco... Pero sin embargo, otros compañeros y compañeras también han vivido cosas. Sí. No es que hablemos de personas que alguien puede pensar, oiga, es que esta chica es muy excepcional. Ya sabemos que hay diferentes grados de sensibilidad también y que no todo el mundo tiene sensibilidad. Pero yo creo que hay que romper una lanza porque otras muchas personas, igual con menos sensibilidad, también lo notan, también viven estos fenómenos. Cuando pasé de noche, pues había una ala cerrada y una noche me faltaban ropa, pensé voy a ir a mirar. Me daba miedo ir. O sea, había algo que me dijera que no fuera ahí. Entonces luego pregunté, entonces sí que me contaron. Dijeron, ¿pero por qué tal? Digo, no sé, pero mejor no voy porque es que me daba miedo. Entonces sí, en ese ala se habían encendido timbres, se habían encontrado camas en el pasillo. Esto es muy interesante, porque yo he escuchado estas historias más de una ocasión. Es más, la gente intentaba no pasar, se iba para otro lado. ¿Cómo es esto? Que había en pleno pasillo, sin ningún movimiento, no llegaba a ver nadie, movimiento de cosas tan pesadas como camas. Sí. ¿Y cómo se quedaban los médicos, vosotras mismas, cuando eso ocurría? No, es que sin más, se recoge, punto. Si a ti te da miedo ir a una planta donde suelen suceder cosas, te cambian. Pero no se habla. Me da la impresión de que con otras profesiones también ocurre esto. Por ejemplo, a otro nivel, de acuerdo, pero las personas que tienen que estar custodiando sitios en la noche. Hemos tenido aquí muchos testimonios. Y dicen, es mejor no hablar, porque lo más seguro es que te trasladen
o que no cuenten contigo de nuevo, o imaginaros a alguien que depende de la seguridad, en este caso la salud de los pacientes, de vosotras, pues ¿qué se puede decir, no? ¿Qué puede ocurrir? Pero también me hablas de ese otro fenómeno, que es llamadas desde habitaciones donde a lo mejor ya ha fallecido el paciente y no hay nadie. ¿Eso lo habéis vivido? Sí, sí. Y vas, y bueno, no vas porque sabes que está vacía. Pero bueno, sin más, apagas el timbre y ya está. Las anomalías, y os lo pregunto a todas, de las llamadas, por ejemplo, que es que yo es de las primeras cosas que escuché y digo, no puede ser. Se enciende una habitación y esa habitación sabéis perfectamente que ya está desocupada, por desgracia, por una muerte. También he escuchado, parecido a lo de la luz, historias de visitas, de personas que creen que han tenido visitas poco antes de morir, pero eso lo vamos a contar después de saludar a Elsa, que es nuestra última invitada, no por ello menos importante, por supuesto, porque ella también ha tenido experiencias y le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Bienvenida, Elsa, gracias. Muchas gracias a vosotros. Nos cuentas, te escuchamos con la máxima atención. Tú creo que además tienes una visión de un lugar, como de una especie de altar, si no me equivoco, y que eso te llama mucho la atención y que te conduce de nuevo a conocimientos que pueden parecer un poco tabú, ¿no? Efectivamente, yo el primer día que entré a trabajar en este centro, la cuestión me tenía que pasar el auxiliar el parte del turno de noche y él estaba en una habitación con toda una habitación muy chiquitina, con todo lleno de santos y de velas, y yo pensé, este lugar como que me daba un poco de miedo a mí al entrar, y me dijo, lo apagó enseguida, empezó a quitar las estampas de los santos y me dijo, con el tiempo te enterarás de aquí lo que pasa. Entonces a mí la verdad sí que me sorprendió el lugar, porque era un poco triste, era una residencia geriátrica y así sigue estando todavía en funcionamiento, y con el tiempo fueron sucediendo cosas. Una de las cosas que a mí quizás me ha impactado, no el ver santos en una habitación con velas, pero sí que me han sucedido cosas que a mediodía, sobre todo un fin de semana, que estás 14 horas trabajando, comiendo con un compañero, leyendo un periódico y yo pues con el móvil o con el ordenador para entretenerme la hora que teníamos para comer, en la mesa de al lado se nos cayó una ventana. Y no era un día de viento, ni de frío, ni de lluvia, se nos cayeron los cristales. Y automáticamente la puerta se abrió, sola. Entonces, claro, a mí me sorprendió y me cogió un poco, la verdad, de miedo. Hombre, es que esa diferencia de encontrarte algo tan de sopetón... Es que fue de golpe. Y hablamos de una cosa que tantas veces hemos relatado a otros testimonios, en otras casas, en otros lugares, pero que hay que verlo, ¿no? O sea, una puerta perfectamente cerrada, ¡pum! Se abre sola y automáticamente fue rotura del cristal, se abre la puerta y entró como un viento, una brisa, pero no era viento, era ni siquiera era como una corriente de aire, era como una presencia. Entonces, claro, yo me quedé como muy sorprendida, yo cogí, me dejé el plato y le dije a mi compañero, dice, ¿te acostumbrarás? Y le dije, ¿a qué? Y la puerta se cerró, yo la cerré manualmente, miré al pasillo, no había nadie, me quedé sorprendida, cuando se volvió a abrir cogí y dije, yo me voy, porque en aquel lugar sí que es verdad que la zona de vestuarios y de cocina estaba en la planta inferior y sí que había relativamente, pasabas de una zona, una temperatura normal a una zona helada completamente. Entonces esto te sorprendía. Los mismos residentes que vivían en el piso de arriba te contaban cosas. Y eran residentes, gente de la tercera edad, que probablemente tenían impedimento físico, es decir, al caminar, al deambular, pero que de cabeza, cognitivamente, estaban bien, te ¿Cosas contaban como cosas. ¿Cuáles? Hombre, pues en el lugar donde trabajábamos, a nosotros, yo la quise grabar con el móvil, fue curioso, no pude, porque la imagen se distorsionó, entonces no había nada. Pero nos contaban que veían una niña pequeña deambular por Enza, llevaba un lazo rojo, y la niña invitaba a los residentes a jugar a la pelota, a participar con ellos. Y muchos, y esto era verdad que a veces durante la noche, es decir, cuando venía el turno de noche, antes de llegar el turno de noche, oías las voces, yo las he oído, de una niña jugar.
tiempo vas cogiendo confianza con los compañeros y entonces compañeros te empiezan a contar cosas que les han sucedido a ellos y dices, bueno, aquí a mí también me están pasando cosas y realmente las compartes pero con un poco de miedo. En este caso sí vemos tu impresión también, ¿no? Ese miedo se va mitigando cuando uno ve que hay otros compañeros que comparten, que no te está pasando a ti sola. Y al final os encontráis, como digo, siempre con un muro que os obliga a tener mucha precaución. Eso se queda siempre de hospital adentro, ¿no? O de centro, Del centro para adentro. Del centro para adentro y se habla relativamente muy poco. Y cuando habláis con compañeras de otros centros, bueno, como ocurre esta misma noche, ¿no? Pero de otros sitios, en algún tipo de... más todavía, o sea... serán pocos los centros en España, me imagino, donde no hay algún tipo de historias, ¿no? Que hay muchos centros en España que tienen mucha historia. En el lugar donde yo trabajaba era un lugar centenario y había sido un hospital de pobres. Y sí que es verdad, de gente marginada, que es un hospital de mucho dolor. Es un centro geriátrico donde hay mucho dolor, porque allí la persona que está, si se va, se ingresa al hospital y si no, pues por desgracia fallecen. Y sí que es verdad que cuando aparecía la niña que los invitaba a jugar, muchísimas veces al cabo de muy pocas horas fallecía una persona. Y era curioso. La figura de la niña te la describían totalmente. Es Personas que esto yo estaban muy bien. Lo había escuchado en alguna ocasión, en otros centros. ¿Vosotros habéis encontrado algún fenómeno de ese tipo? Sí, yo lo mismo que mi compañera. Lo mismo. La niña, de unos 8 o 10 años, la descripción, 2 trenzas y juguetona, pero sin ir a molestar en ningún momento. Personas que te lo contaban con toda la confianza, que la habían visto poco antes de... Sí, lo que pasa es que a mí me lo han contado personas que, bueno, el propio residente, en momentos de cuando hacen el pico alto antes de fallecer. Entonces, luego daba la casualidad que esa persona fallecía. Acabas de dar una clave muy interesante, lo del pico alto, ese nombre lleno. Pero se habla, ¿no?, de esa especie de canto del cisne, ¿no?, o de mejoría justo antes. Y en esa franja de mejoría, a veces cuentan cosas, en esa lucidez, ¿no?, cuentan cosas que os impresionan porque va por ahí, ¿no?, por apariciones o que han estado con otras personas que no podrían estar. Científicamente muchas veces se alude a, bueno, serán procesos alucinatorios, procesos de premuerte. ¿Qué opináis? Y podríamos acabar ahí, ¿no? Es decir, ¿creéis que científicamente se tiene explicación? ¿Que científicamente esto pueden ser cuestiones de personas que están ya casi al borde de la otra orilla? ¿O que realmente hay misterios que no tienen nada que ver y que se producen en los hospitales? ¿Qué opináis? Yo creo que están próximos al más allá. Y por eso reciben quizá algún tipo de visita o de premonición. ¿De acuerdo? Sí. Sin dudas. Sí, sin duda. Sin duda. Sin duda alguna. Yo pienso que es alguien de cercano a ellos que les acompaña en su viaje. Cercano, en su viaje. Incluso que los vienen a buscar. A buscar, sí. Que los vienen a buscar. Y habéis dicho, los cuatro... Para los cuatro habéis dicho lo mismo, ¿eh? Sí. Ellos sienten en esa lucidez, esto es bonito también, ¿no? Empiezan a hablar y ahí está la doble opción. Usted piense que es una alucinación, quédese con eso, o que realmente en ese último momento las personas todavía con ese golpe de lucidez hablan de seres queridos que vienen a por ellos. Seres queridos que vienen a por ellos, a acompañarlos en este viaje. Sí, señor. Os lo habéis encontrado eso en varias ocasiones, ¿no? Eso ocurre. Pues fijaos, yo pienso que ante unos fenómenos que dan bastante respeto, que dan bastante miedo, pero que con vuestra valentía hemos podido aquí reproducir para causar ese debate. Voy a poner ahí las vías de contacto porque mañana mismo recibiremos un sinfín de mensajes de personas que de alguna manera se solidariza con vuestra valentía, ¿no?, y con lo que habéis contado. Pero es que han salido grandes mitos para algunos, verdades para otros, del mundo de lo que pasa hospital adentro. Y me gustaría quedarme con eso, con las personas, al margen del miedo, del terror, de lo que puede implicar, con las personas que en el último instante, y nos lo cuentan 4 profesionales del mundo hospitalario, ven a esos seres que, como has dicho muy bien, parece que son guías o que les acompañan en el viaje. Y eso resulta reconfortante. Mucho. Y creo que para es un buen ellos mensaje. Mucho. Es una ayuda. Para ellos y para casi todos. Para todos. Os agradezco muchísimo la visita a las 4. He estado encantado con vosotras, yo creo que la audiencia también. Y ojalá haya un día donde sin ningún tipo de problema esto se pueda hablar y que haya cientos de casos y que en los hospitales luego a nadie se le tome por raro, a nadie se le tome por fantasioso, simplemente son personas valientes que están contando lo que ocurre, aunque la sociedad en su conjunto no quiera verlo. Os agradezco muchísimo, gracias a las 4, de verdad, por la visita. Gracias. Hemos aprendido mucho, gracias. Nosotros continuamos, yo creo que aquí hay casi que hacer una pausa para reflexionar, porque sí, hay casos aislados y hemos contado muchas cosas,
pero 4 profesionales en activo que nos cuenten, Iker, esto pasa. A ustedes, oiga, esto pasa. Pero el hombre de la bata blanca, la niña de las trenzas, la luz que se mete en la habitación, la mano que toca para avisar de que algo va a ocurrir, el nombre susurrado a la espalda, claro que pasa, claro que pasa. Eso no puede haber duda ya. Ahora depende de ustedes. Cada uno tendrá su propia verdad y nosotros, por supuesto, la vamos a respetar. Continuamos, como siempre, con muchos más contenidos en Cuarto Milenio. Pues sí, tengo que decirlo. La sección del hombre del búnker, Diego Marañón, se está convirtiendo en un clásico. Las recomendaciones, las aplicaciones, las webs. Ustedes acuden en masa después a lo que él dice. Se ha convertido en un pope de lo digital y eso es muy bueno, aunque requiere de una gran responsabilidad. Un abrazo muy grande a Odil, la hija de Félix, y la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente. Nos contaban con emoción también, ¿no?, la inmensa cantidad de personas descargando los cuadernos de campo que él recomendó hace apenas 15 días. ¿Qué trae hoy? Desde su lugar secreto en la costa cantábrica, Diego Marañón, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Pues te traigo algo muy curioso, porque seguro que muchos de los que ahora nos están viendo en sus casas son usuarios de Twitter, y seguramente que desde hace unas semanas han ido viendo cómo esa red social se llena de fragmentos, de detalles, de imágenes de grandes obras procedentes del Museo del Prado. Algunos de ellos se preguntarán a qué se debe, ¿no?, esta repentina fiebre por lo artístico en esa red social. Pues bien, la respuesta se llama Second Canvas. ¿Qué es esto? Es una aplicación que acaba de salir, que está causando auténticamente furor en esa red social y cuyo objetivo es unir los grandes tesoros que tiene esa pinacoteca, el Museo del Prado, con la capacidad de interacción que tiene Twitter y otras redes sociales. ¿Por qué? Para que nuestra experiencia ahí en esa pinacoteca sea muchísimo más provechosa. Hay que decir que no es la primera vez, Iker, que el Museo del Prado se lanza a esta serie de aventuras y a estas alianzas con las nuevas tecnologías. Todos sabemos que hasta ahora existía una especie de Google Earth con el que podíamos entrar, ¿no?, y navegar por distintas redes, por distintos pasillos, ¿no?, de este museo y ver algunas de sus grandes obras. Ahora, por poco más de 3 euros, Iker, tenemos la opción de disfrutar en alta definición de 60 pinturas y de otras 14 en ultra alta definición, es decir, en formato gigapíxel. ¿Qué te parece? ¿A qué te suena todo esto? Gigapíxel y ultra alta definición, pues la primera vez que lo escucho, hablando de cuadros, de arte. Vale, ¿cómo se emplea? Y desde luego, ¿qué obras? Ya sabes por dónde voy. ¿Qué obras que tienen misterio, obras mágicas, obras de pintores extraños o geniales en su conexión con los enigmas nos vamos a encontrar ahí? Bueno, pues como te digo, estos cuadros en formato gigapíxel, hay 14 de ellos en este formato y algunos de ellos te van a sonar ligeramente. Son de gente que está empezando. Las Meninas de Velázquez, el autorretrato de Durero, por ejemplo, los fusilamientos de Goya, el sueño de Jacob de José de Rivera, el caballero de la mano en el pecho del Greco, o incluso pues maravillas entre las maravillas como el Jardín de las Delicias, ¿no?, del Bosco. Por cierto, que si queremos echarle, por ejemplo, también un vistazo a la famosa Gioconda del Prado, que dio tanto que hablar hace no tanto tiempo, también podemos comprarla aparte. Y fíjate, en este momento esta aplicación está disponible en la App Store, ¿no?, pero los usuarios de Android que no se preocupen porque nos prometen que antes del verano también va a estar disponible para esas plataformas. Cada cuadro de estos que te he dicho tiene su propia ficha detallada, Iker. Hay enlaces para ampliar la información. En algunas obras destacadas, esto es curiosísimo, han implementado una opción que es ver a través de una especie de rayos X o de rayos infrarrojos para ver los bocetos que se esconden debajo del cuadro original. Esto está súper bien. Podemos compartir esta experiencia, como te digo, en Facebook o en Twitter, y la aplicación tiene otras ventajas. Por ejemplo, la podemos descargar cada cuadro a nuestro dispositivo y toda su información para acceder a ellos cuando no estamos conectados a Internet. Y además, y esto me gusta mucho, han pensado en el aspecto educativo. Podemos conectar el iPad, por ejemplo, a nuestro televisor o al proyector de un colegio y ver estas obras mientras interactuamos con ellas a través del super zoom que incorpora. Imagínate, Iker, lo que esto supone a la hora, pues, de enfrentarnos a una clase de historia del arte, ¿no? Las posibilidades fantásticas que esto nos ofrece, algo que no soñábamos ni tú ni yo cuando estábamos en el instituto. Aunque yo tenía una pequeña ventaja. ¿Te cuento cuál? Queda mal decirlo así, pero claro, mis padres son galeristas de arte, mi madre es restauradora de arte, y desde pequeño he visto esos cuadros subyacentes, esas firmas enigmáticas, a mi madre con lámparas de luz ultravioleta, porque ha sido pionera en todo eso. Y la infancia la he pasado entre esos objetos y al final
Recuerdo pues a mi abuelo, también anticuario, y estar pegado a ese arte te hace tener una conexión con el misterio, porque el arte es misterio, evidentemente es el gran misterio. Y qué bonito ahora que la tecnología ayude a eso, y ayude casi a penetrar dentro de los cuadros, aunque hecho en falta. Sí, lo de la Gioconda nueva, en fin, está bien, no es una obra maestra como otras que has mencionado, por supuesto, pero más con misterio, porque hay muchas salas del Prado llenas de cuadros simbólicos absolutamente alucinantes, y eso sí, quizá otro día lo contemos, ¿vale, Diego? Un placer, Iker, un placer. Muchísimas gracias, compañero, como siempre. Y estoy pensando que podríamos seguir hablando de pinturas mucho más arcaicas, mucho más antiguas. Están en un cerro remotísimo. Para llegar a él, una auténtica expedición. Lo ha pasado francamente mal Pablo Villarrubia, nuestro buen amigo Pablo Novoa y José Alberto, nuestra pequeña expedición a Venezuela. ¿Por qué en este lugar? Pues porque es un lugar sagrado. ¿Por qué estas pinturas? Porque son pinturas reveladas. ¿Qué significa esto? Ustedes han oído hablar muchas veces de grandes autores, por ejemplo, de la música clásica. Hay grandes maestros que componían sus obras convencidos de que una fuerza, una voz, algo exterior les hablaba, se metía en ellos. En ocasiones libros han sido escritos, libros que han hecho nacer religiones, por esa especie de emanación del éter que se convierte en una voz que imparte, dicta casi lo que uno tiene que hacer. Y el artista se convierte en un mero autómata que sigue una guía del otro lado. Para los chamanes de la selva venezolana eso existe. Tan es así que algunas pinturas han sido reveladas por apariciones. Suena fuerte y no quiero desvelarles la historia. Quiero que ustedes vean el reportaje y comprendan este increíble bucle. Hablamos de un yacimiento sagrado como pocos en el mundo. Vámonos de expedición a lo más hondo de la selva venezolana. En pleno siglo XXI, aún quedan remotos parajes escondidos en la selva que encierran secretos que no ha visto ningún ojo humano desde hace miles de años. Uno de ellos se encuentra en Venezuela, en la cumbre de una montaña de difícil acceso. Allí, oculto a las miradas indiscretas, se extiende un enorme paredón de inquietantes figuras y símbolos creados por caprichosos artífices de otros tiempos. Su historia no puede ser más misteriosa. Se dice que fueron dibujadas por los antepasados de los indios guajibos y reveladas por un enigmático y espectral emisario de otros mundos. Hemos hecho una pausa en la ascensión a la montaña El Pie de Gigante para llegar a las pinturas de Agualinda, algunas de las más extraordinarias aquí de Venezuela, y Pablo Novoa, que nos va a mostrar ese abrigo extraordinario, ¿no, Pablo? Efectivamente, son casi 190 metros de largo y unas casi 5.000 pinturas. Y es un enorme repertorio y rico de los más importantes de América. Tras un merecido descanso, nuestro equipo empezó a examinar las pinturas. Había que moverse con sumo cuidado. Un paso en falso significaba precipitarse en el abismo. Estas pinturas milenarias, algunas parecidas a las de Chiribiquete, Colombia, con 15.000 años de antigüedad. Esto nos lleva a pensar que son uno de los lugares más importantes, no de Sudamérica, quizás de todo el mundo con pinturas rupestres. Yo la llamaría la Capilla Sistina del arte rupestre americano. Igualmente también destacan las escenas rituales, donde aparecen chamanes con maracas, escenas de caza, o también otras escenas que me llamaron la atención. Un grupo de figuras que se reflejan, separadas por una raya como si fuera un efecto espejo, cosa única dentro del arte rupestre que yo sepa que se conoce en el mundo.
Poco a poco fuimos descubriendo figuras de hombres que parecen rezar y otros con apéndices que recuerdan antenas sobre la cabeza. Colmenas, escorpiones y toda clase de símbolos indescifrables, salvo para Pedro el chamán. Estos son escritura. No son palabras, pero son escritura en dibujo. Que entonces cuando yo me paro frente a esta pintura, estoy como leyendo un libro, porque estoy buscando el pensamiento del que hizo eso ahí. Nosotros venimos aquí, yo paso horas, quizás hasta días, dependiendo de las enfermedades que está sufriendo, de los problemas que tenga mi comunidad. Si están, por ejemplo, en este año no hay buena producción y yo quiero, bueno, pues consultar a los espíritus, a la fuerza sobrenatural, de que nos ayude, de que haya buenas cosechas. Entonces consultamos, por ejemplo, al Dios del agua, que haya lluvia, al Dios Sol, para que haya buena energía, a la fuerza de la montaña. El chamán usaba aquellas pinturas como punto de conexión con sus antepasados, una forma de acceder al conocimiento ancestral. Le preguntamos cómo había descubierto aquel lugar sagrado. En el 83, mi suegra llamada Petra La Rosa, teníamos el conuquito aquí abajo y ella una tarde, cuando regresa del conuco, me dice que vio una persona, algo blanco que se movía en este espacio. Ella dice tenía forma como de un hombre. Se encontró que vio una figura con una túnica blanca, con las manos abiertas, que le hacía ademanes y que caminaba por todo el abrigo. Petra La Rosa no fue la única persona que vio a aquel enigmático personaje. Cuando su suegra le habló de esta aparición, Pedro decidió buscar un camino para llegar a la cima de la montaña. Fue complicado, pero finalmente lo logró. Subí ahí y cuando llegué aquí, mire, yo bueno, pues no tenía palabra para me sentí muy contento, pues, y de ver todas estas cosas. Y ya por lo menos tenía algo que llevarle a la comunidad de lo que había aquí arriba en este cerro. Hace algunos años, Pablo Novoa fue uno de los primeros estudiosos de arqueología que pudo acceder a este sitio. Mientras fotografiaba las pinturas, se encontró con algo que le impactó enormemente. En el lugar se ubican varias figuras con túnica, como la persona que vio la suegra de Pedro. Efectivamente, en el lugar hay 5 o 6 figuras de este tipo. ¿Quién o qué era aquella figura fantasmal que se le apareció a Petra? La clave permanece oculta en estas enigmáticas siluetas plasmadas en la roca desde el principio de los tiempos, y cuyo acceso está reservado solo para unos pocos. La semana pasada asistimos a un auténtico impacto en el inconsciente colectivo. El debate sobre la conspiración de la crisis realmente, bueno, removió algo por dentro, ¿no? Y quizá, y es bueno reflexionar sobre ello, porque su planteamiento era bastante heterodoxo, yo ya lo avisé. Una cosa es hablar de economía, de finanzas, de números, y otra cosa es de lo que se acabó hablando, que al final puede ser mucha fantasía, ¿no?, para la inmensa mayoría. Imagino que muchos economistas, muchas personas muy cartesianas, muy lógicas, muy de provecho, pues oír hablar de luces y sombras, no, hay que ver los balances, las cuestiones numéricas. Esa división yo creo que ocurre en toda la sociedad. Hubo un gran impacto, yo me alegro, porque creo que no es un tema sencillo, y sin embargo ustedes
pues de una forma excepcional nos hicieron saber que estaban ahí, ¿no? Y se habló de cosas importantes, que como digo, solo algunos locos, pero cada vez somos más locos, podemos apreciar. Y es que, evidentemente, vivimos en una crisis económica tremenda, ¿no? Eso no hay ni que añadir ningún dato más. La enorme pasión por la curiosidad, tener inquietudes, tener como una especie de vacío dentro que uno no sabe muy bien cómo llenar. Y nos han obligado, nos han preguntando quién es y qué hace aquí. Aunque parezca mentira, todo el mundo se lo